Le damos la bienvenida a nuestro compañero Néstor Di Paola. ¿Cómo estás? Hola, Néstor. Claro, sale el sol y él se le dibuja una sonrisa. Totalmente, totalmente, sí, sí. Bueno, no sé si los televidentes y oyentes se van a dibujar la misma sonrisa cuando les diga más o menos el tema para hoy, ¿cierto? Ay, a ver. ¿Y por qué digo? No porque sea malo, para mí es excelente el tema, Sí. pero deben estar ya cansados y cansadas de tanta efervescencia política y entrevistas de acá y de allá. Y yo les anuncio que voy a hablar de política a nivel Ay, histórico. Un bueno. poco más. No será mucho. No será mucho, pero bueno. Primero que lean, aparte de la gente que le interesa o que tiene que votar el domingo y que no está decidida, primero leer historia, es fundamental, ¿cierto? Historia argentina fundamentalmente. Pero a su vez que lean Platón. Platón tiene un libro formidable llamado La República, y Platón viene de esos sabios griegos de la antigüedad, ¿cierto? De 300, 400 años antes de Cristo, que realmente fueron maestros de la política, ¿no? Aristóteles mismo, Sócrates, que no publicó nada porque no se le dio, pobre Sócrates, pero sí sentó las bases de lo que fue y es la gran filosofía política de la humanidad por los tiempos de los tiempos. Reitero, estamos hablando de siglos antes de Cristo, ¿cierto? O sea, a esta altura, promedio de 2500 Mirá qué años. buen deber nos dejaste, porque la verdad yo nunca leí Platón. He leído cosas, pero no el libro de Platón. ¿Es muy largo, Néstor? El libro La República, sí. Bueno. Pero aunque sea párrafos, párrafos de la República es casi fundamental. Me queda de deber. No sé si los amigos políticos Lo habrán leído. Lo habrán leído, claro. Pero bueno, leen mucho El Príncipe los políticos. sí, Claro. sí, exactamente. El amigo Maquiavelo por ahí también anda. Entonces, ¿qué pasó en Tandil de los tiempos? Digamos, todo es política. De ahí que a mí no me gusta cuando por ahí la gente que dice equivocadamente Es soy verdad. apolítico, ya, si vos decís soy apolítico, estás haciendo política porque estás incitando a no meterte, a lavarte las manos, que se arregle otro, ¿cierto? Y eso obviamente que tampoco está nada, pero nada bien, ¿verdad? Estás diciendo algo al decir soy apolítico, es mentira, no existe el apolítico. Otra cosa sería decir no tengo partido político, eso es otra cosa. Muy bien. Repito, Tandil, en Tandil cómo andamos y cómo anduvimos en tiempos pretéritos, muy pretéritos. Tandil, el fuerte se funda, como sabemos, en 1823, creció lentamente, a tal punto de que en 1836, 13 años después de haberse fundado el fuerte, éramos apenas unas 600 personas, pero todavía la mayoría en la aldea eran, digamos, soldados que estaban acá en el fuerte, porque todavía estaba con vigencia el fuerte y quedaban soldados. O sea, lentamente el crecimiento. Pero sin embargo, ya en 1839, ¿cuánto tiempo? Ya hubo un hecho de participación política de cierta gente de Tandil, porque en 1839, acá más o menos cerca, en Dolores, tuvo lugar lo que se llamó Revolución de los Libres del Sur. Claro. Querían voltear a Rosa, pero Rosa tenía mucho peso en la época y no lo consiguieron, corrió sangre lamentablemente, y Eustoquio Díaz Vélez y alguno más de Tandil, digamos de la clase poderosa, participaron y estuvieron contra Rosas y fueron a Dolores a acompañar a la gente que quería derrocar a Rosas como gobernador. O sea que ya hubo una participación, ¿cierto? Ahí vamos a ver, por ejemplo, o ya tenemos en pantalla un dibujo muy, pero muy interesante de un artista plástico tandilense, Gabriel Cagliolo, que ahora vive en España, que me acuerdo que en un artículo que publicamos en el suplemento de La Vidriera hace ya 25 años atrás, sobre historia de Tandil, me acuerdo,
él se imagina un boliche de mitad del siglo XIX, cuando ya estaba Juan Full en Tandil. Entonces él se imagina conferenciando a Juan Full, que es el alto ahí en el dibujo, con Calfucurá, el famoso cacique de las Pampas, que anduvo por toda esta región, ¿cierto? Y también se ha imaginado a un parroquiano que está en un rincón ahí en una mesa, que evidentemente no tiene mucha idea de qué se trata, ¿no es cierto? Y se ríe, vaya a saber por qué ese amigo que está ahí con la copa levantada, como brindando a la salud de Full y de Calfucurá. Pero, digamos, lo cierto es que ya había bares en aquel viejo Tandil. Y yo me imagino, esto no está escrito, no está documentado, pero es fácil imaginar que si ya había bares en aquel viejo Tandil, es porque habría temas para que la gente discuta y Debata, trate. claro. Seguro, seguro. Por ejemplo, ¿qué temas? Mitad del siglo XIX dijimos, 1852, por ejemplo, ¿qué pasa a nivel nacional? El famoso derrocamiento, ahora sí, del gobernador Rosas, ¿cierto? En la famosa también batalla de Caseros. Estaban los que estaban de acuerdo y los que no estaban de acuerdo con haberlo sacado a Rosas, pero también digamos, el caudillo que encabeza ese movimiento de 1852, batalla de Caseros, ¿quién era? El general Justo José de Urquiza, que también era un nombre muy polémico. Entonces, como a pesar de que todavía no había diarios en Tandil, pues la prensa llega un poco después, se conocían las cosas. No me pregunten por qué, pero las noticias igualmente y con tardanza llegaban, y los comentarios también. Por algo muy poquito después de esa fecha, Sarmiento manda cartas a Tandil, saludando porque habían fundado una escuela, la primera escuelita y demás. O sea, que las noticias llegaban igual. Llegaban igual, aunque sea por las viejas cartas, Claro. que ya sí empezaban a enviarse. Y antes de eso, en la época de los combates contra el indio y demás, el famoso chasque, ¿cierto? El chasqui, claro. Bien, o sea que igual llegaban, y yo sospecho y estoy convencido que esas discusiones que hoy también se ven en los bares, aunque cada vez menos, ¿no? Porque lamentablemente el viejo bar de leer el diario se ha perdido bastante. Leer el diario y comentar se ha perdido Ahora mucho. se agreden por las redes. Claro, lamentablemente. Discuten por redes, pero en un tono, como no se ven, en un tono más ofensivo. Lamentablemente es así, qué lindo. Sin altura. Yo lo recuerdo tan lindo y a mí me gustaba. Me acuerdo en la década del 80, con la efervescencia de la recuperación de la democracia, me acuerdo, yo iba todos los domingos al Bar Ideal a la mañana, me pasaba horas a la mañana. Yo digo que iba a pasarla bien, pero también iba a laburar, porque estaba en ese entonces en el ECO, había dejado atrás la parte de deporte, estaba involucrado en la ciudad, en la política. Ir al Bar Ideal en la década del 80 era ir a laburar para un periodista. Enterarte de todo. Ah, no, estaban todos los partidos y todos los partidos juntos. Era aparte una hermosura, Una hermosura en el sentido de que cómo podían convivir pero tan bien tomando un café, un vermú, un aperitivo en ese viejo Bar Ideal, donde inclusive había un mozo que todavía vive, ojalá ande bien, Ramón Zulaika, que la tenía clarísima, y él, con el silencio habitual del mozo tradicional, silencio digo en el sentido de escuchar sin comentar, Claro, que está claro, buenísimo, ser muy... la tenía clarísima. En fin, eso se perdió. Pero sí eso se perdió bastante, no del todo. Quiero decir, en 1850 y pico, yo me imagino esos bares de la época también hablando de política por parte de aquellos parroquianos. Bien, ¿cómo sigue la historia? La historia sigue, ¿qué acontecimientos vienen después? No mucho después, 1874, la revolución que intenta Mitre digamos que Mitre había perdido la elección de ese año de 1874, a nivel presidencial, digo, y lo mal aconsejaron de que haga una revolución para derrocar a quien había ganado la elección, que era Avellaneda. No lo consiguió, pero
Tandil fue también epicentro como estaba Machado acá viviendo en Tandil, el coronel Machado, epicentro revolucionario. Entonces viene Mitre a Tandil, se aloja con su gente en el Hotel de la Piedra Movediza, sus soldados y con la caballería se meten en la plaza con campamentos y demás, y de ahí que está esa anécdota de que la plaza intentaba surgir, pero los caballos de Mitre que estaban en la plaza incipiente arruinaron todo y hubo que empezar de cero con la Plaza Independencia, pero esa es otra historia. Muy bien. Entonces, eso también provocó polémica. Digamos, Tandil se involucra de vuelta en este acontecimiento increíble como es la revolución mitrista, que luego pierde el intento un poco más lejos de Tandil en la batalla de La Verde, partido del 9 de julio, ¿cierto? Pero gente de Tandil fue con Mitre a acompañarlo, por más que hayan perdido el intento. Y eso también fue corrillo de los bares de la época, que ya había muchos más y muchos más grandes. Por ejemplo, en 9 de julio y Pinto, donde ahora está el Banco Provincia, había un bar enorme, ¿cierto? Es decir que... Ya lo último, porque mirá, nos estamos quedando sin programa, claro. Néstor. Sin tiempo. Bueno, espero entonces que esta cuestión de la política que están los oyentes y televidentes escuchando a cada rato, el aspecto histórico también puede haber sido útil. Quedó en el tintero que, en fin, si se da, porque quedó en el tintero, por ejemplo, unas elecciones de 1873, un siglo y medio, que también fueron muy particulares y donde Juan Full deja un testimonio realmente interesante, bueno, junto con otros aspectos que nunca está de más tenerlos vigentes en lo que es lo que yo llamo riquísima historia que tiene Tandil. Qué bueno. Muchas gracias, nos encanta. Ahora ya estaba leyendo cosas de Platón, bueno, entre otras cosas, el tema de la justicia. Y yo estaba mirando unas fotos que nos envió, que seguramente hablarás el próximo miércoles, Sí. que nos habías mandado unas fotos ahí de Figueroa y de Pisorno. Ah, sí. Y Pisorno es igual a Edmundo Rivero. Es igual, te voy a mostrar una foto ahora para que lo veas. El padre de Gino. Claro, porque cuando lo vi dije, es igual. Sí, y encontré recién una me la foto, mostró, es igual. te digo, Bueno, la dejamos para el miércoles Ahí que va. viene.